periodismo investigativo. Señor representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un gusto saludarlo y poderme dirigir a su nutrida audiencia. Muchas gracias. Bueno, de los antros más oscuros y tenebrosos de la sociedad colombiana, de las cárceles, brotan por todas partes testigos a quienes en la justicia premial se les rebajan penas, siempre y cuando le digan a la Fiscalía y a los jueces lo que jueces y Fiscalía quieren escuchar. Ese debate se llevó a la Cámara de Representantes, donde usted es allá personaje central, y en esta materia usted sí que sabe y usted sí que ha vivido. ¿Qué pasó con ese debate sobre falsos testigos, representante? Esta semana efectivamente se hizo ese debate. Se citó a los ministros de este gobierno para que le contaran al país durante 8 años qué habían hecho para controlar y hacer frente a este flagelo de los falsos testigos. Como era de esperarse, los ministros no se presentaron porque durante 8 años no hicieron absolutamente nada para enfrentar este flagelo. En su momento el ministro Yesir Reyes prometió un proyecto de ley para endurecer las penas y para exigirle al funcionario judicial que siempre acompañe toda prueba testimonial de pruebas técnicas que den credibilidad a los testimonios. No lo hicieron. Después el ministro Londoño, también de este gobierno, hizo una promesa similar y tampoco lo hizo, y en esta oportunidad ni siquiera tuvieron la gallardía de presentarse al debate y nos dejaron hablando solos de una problemática que le preocupa a todo el país, porque no solamente es el doctor Álvaro Uribe Vélez, son miles los colombianos que han tenido que pasar por esa situación y que no han encontrado una efectiva respuesta de la justicia. Entonces aprovechamos el debate, eso sí, doctor Fernando, para recordarle al país que aquí hay un modus operandi muy claro, no propiamente de las autoridades judiciales a las cuales respetamos, sino de un sector político liderado por el senador Iván Cepeda, que con sus apoderados del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, porque son los abogados que hoy lo representan ante la Corte Suprema de Justicia, y por eso sus últimas ruedas de prensa han sido en ese piso 25 del edificio de Avianca, donde queda la oficina del colectivo Alvear, y le dijimos que bastara ya de presentar falsos testigos, de manipular testimonios, de reclutar falsas víctimas, de comprar fiscales y todo tipo de patrañas para llevar a los altos funcionarios del Estado a la cárcel, como pretenden ahora hacerlo con el presidente Uribe, a quienes todos respetamos y le exigimos a la justicia que le dé un trato con las debidas garantías y que se le respete la presunción de inocencia. Es decir, que resaltamos muchas cosas, doctor Fernando. Recordemos que el senador Cepeda fue investigado durante 6 años por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la denuncia que presentó el doctor Álvaro Uribe Vélez, y de esos 6 años sí no se conoce ni un solo minuto de grabaciones o interceptaciones, o no hubo ninguna investigación o instrucción diligente para esclarecer todas esas visitas que el senador Cepeda ha hecho a las cárceles en Colombia y en el exterior. ¿A qué se deben esas promesas y esas dádivas? Porque el senador Cepeda no solamente tiene Frente Guerrillero, fundación, sino que ahora pareciera tener también agencia de viajes, porque termina ofreciendo ese tipo de dádivas para sacar del país a los familiares de criminales con el ánimo de que enfilen sus testimonios contra personas ilustres como el doctor Álvaro Uribe Vélez, entre muchos otros que lamentablemente nos hemos visto perjudicados por esas falsas acusaciones. Yo le recordaba al senador Cepeda, cuya fundación, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, presentaba amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado colombiano fuera condenado por la masacre de Mapiripán. ¿Cómo es aberrante recordar que esas personas, esas falsas víctimas de Mapiripán, eran encerradas en el edificio de Avianca, piso 25, los niños con hambre eran llevados a un salón y después salían con un libreto diciendo que habían visto pedazos de carne y cabezas flotar en el río por cuenta de una masa militar con el beneplácito del general Uzcategui? Entonces es verdaderamente aberrante, doctor Londoño, y lo que hemos pedido de todas las formas posibles. Lo hice como ciudadano a través de muchas protestas y hoy lo hago como congresista con el respeto que me merecen todas las autoridades, pero con el deseo de que estos casos no se sigan repitiendo. Pero el tema es de mucho fondo, representante, porque darle premios a bandidos,
para que digan lo que quieran oír los jueces y los investigadores, a cambio de premios muy significativos. Es que sujetos que están en la cárcel por 30 años y les dicen que les rebajan 15 o 20 si dicen tal o cual cosa. Esa es una tentación poderosa para un hombre que no ha vacilado en asesinar a sus congéneres, en secuestrar, en violar niñas. Imagínese en lo que lo ocupará meter una mentira. Aquí el problema que hay que examinar de fondo es esa justicia premial. Cuando estudiábamos derecho los de nuestra generación, el testigo estaba obligado bajo la gravedad del juramento a decir la verdad, sin ninguna retribución, sin ninguna compensación, sin ningún premio. Ahora es con premios y con dádivas y con halagos para que surjan de esos antros, de esas cavernas del delito que son las cárceles colombianas, voces que digan, a ver qué es lo que tengo que decir. Dígame qué tengo que decir. Este es un tema de mucho fondo, porque eso pone a la gente inocente a sufrir el embate de unos bandidos que desde las cárceles dicen lo que les da la gana. Pues díganme, si tienen 25, este Monsalve tiene ¿cuántos años de condena? Como 30 años o como sí, no sé más cuántos. de 30 años. Sí. Imagínese lo que le importará meter una mentira. Imagínese y usted. Ya la esposa de Monsalve está en el exterior por cuenta de las gestiones que hizo el senador Iván Cepeda, y ahora vienen a decir que otro sector está manipulando este testimonio. Si quien visitó a Monsalve durante en más de 10 oportunidades, a pesar de que los documentos dicen que había al menos programadas 21 visitas, y vienen a decir que otro sector es el que está en condiciones de manipularlos. ¿Dónde está el coronel Hernán Orozco para traer este otro caso a colación, que es muy similar al del mayor Meneses? Fue el colectivo de abogados José Alvear Restrepo que gestionó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y este señor Orozco, que está condenado por todas las instancias a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán, desde el año 2003 está evadiendo esa sanción en Miami, en una playa muy cómoda que le gestionó el colectivo de Alvear, y no responde ante la justicia. Entonces uno ve que la Corte Suprema, los abogados que dicen representar a las víctimas, son muy diligentes a la hora de exigir la extradición de Andrés Felipe Arias, el exministro, y ¿por qué no hacen lo mismo con el coronel Orozco? ¿Es que aquí las víctimas son de primera o de segunda categoría, o es que dependiendo del padrino de turno, si tienen un colectivo de abogados que los premie, son inmunes a la justicia? ¿Qué ha pasado con este colectivo Alvear? Que por cierto me tiene demandado en la Fiscalía por injuria y por calumnia, y yo no me voy a rectificar, y por el contrario me reafirmé en esa plenaria de la Cámara en mis denuncias, que son públicas. Es que ya hay falsas víctimas condenadas. En esas audiencias públicas se pidieron que se compulsaran copias contra el colectivo Alvear, porque son evidentes sus manipulaciones y sus irregularidades. ¿Y por qué no los llaman a una indagatoria? Es que aquí las indagatorias tienen nombre propio y son para perseguir y atacar la oposición democrática que ejerció el Centro Democrático durante estos años, porque el Consejo Superior de la Judicatura no ha escrito una sola coma sobre la responsabilidad de los abogados del colectivo Alvear en esta tramoya que es descarada, que es evidente. No han regresado los recursos. Se embolataron más de 15.000 millones de pesos, y eso no es una picoca. ¿Cuántos acueductos se hubieran podido construir en Mapiripán con la plata que se robaron estos señores que dicen representar las víctimas? ¿Por qué el doctor Reinaldo Villalba, que era el mismo del colectivo Alvear que cobraba los cheques de las falsas indemnizaciones, ahora posa de abogado defensor del senador Iván Cepeda y nadie dice nada? Porque estos señores del colectivo Alvear tienen estatus consultivo en la OEA y nadie dice nada. ¿Por qué la Contraloría no ha recuperado un solo centavo de la estafa de Mapiripán y nadie dice nada? Eso se lo recordamos a la plenaria de la Cámara, que probablemente no tenga eco ni en las autoridades judiciales ni en este gobierno, que no solamente no ha desmantelado los carteles de falsos testigos, sino que por el contrario los ha promovido, porque tiene un interés fundado en ese proceso. Pero definitivamente no vamos a guardar silencio, doctor Londoño. Ahora el caso se lleva a la Comisión Interamericana, este caso Uribe versus Cepeda, que Uribe, siendo el demandante y el legítimo reclamante, porque ha sido víctima de la persecución
de este otro personaje y ahora se convierte en demandado y ni siquiera es escuchado en una versión libre y ahora seguramente acude a la Comisión Interamericana, pero recordemos que lamentablemente esa comisión tiene un sesgo muy claro. Si un alcalde de izquierda acude a ellos para atornillarse al poder, le resuelven unas medidas cautelares en cuestión de horas. Si el hijo de un general inocente como es el general Uzcategui recurre a ellos, tú debes hacer una huelga de hambre de 16 días al frente de la OEA para que al menos me contestaran un informe de admisibilidad que sigue en el escritorio del secretario ejecutivo, porque en mi caso no hay derecho ni hay justificación que valga. Entonces lo he dicho, doctor Londoño, para no quedarnos simplemente en el diagnóstico, y siendo hoy de esta bancada de gobierno que se posesiona a partir del 7 de agosto, pedirle a nuestro presidente que iniciemos o propongamos una reforma al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ver si encontramos unas garantías para todos los ciudadanos de esta región y no solamente para los que son apadrinados por colectivos de abogados de izquierda con oscuros intereses que ya el país conoce y la comunidad internacional también, porque ese caso de Mapiripán se lo traeré una y otra vez a la memoria al país para que recuerden quiénes han sido verdaderamente los que hemos buscado la verdad y la justicia para las víctimas. El caso de Mapiripán, ay, si fuera el único representante. ¿Cuántos son los casos? Recuerde, con su padre, recuerde al coronel Hernán Mejía Gutiérrez, recuerde al general Rito Alejo del Río, recuerde a cuántos oficiales del ejército colombiano perseguidos de manera infame por una justicia que se mueve a remo de testigos falsos y de testigos a los que premian. Es que no solamente los testigos son unos bandidos, sino que tienen el aliciente de un premio. Esto es inaudito. Usted es un testigo que no admitiría como tal ningún juez que aplique la más elemental de las reglas de la sana crítica que llamamos los expertos en esa materia. Pero además, no solamente usted es un personaje que no merece credibilidad, sino que además lo premian por decir lo que quiere decir el investigador. Y el señor Cepeda se puede meter a la cárcel en innumerables ocasiones con elementos electrónicos que están absolutamente prohibidos para filmar al señor Monsalve. ¿Y a cuántas cárceles más ha entrado? En Colombia y en el exterior. Es que han llevado la vergüenza hasta la cárcel de los Estados Unidos. Han llevado hasta allá, para entrar a las cárceles a buscar testimonios falsos. Esto es una industria. Esta es una industria. Y no se le olvide, pues, el delegado de la Fiscalía en materia de anticorrupción. ¿Lo recuerda usted? Que salió extraditado para los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, y todos están tranquilos. Y la maravilla. Eso es una fábrica de indecencias, una fábrica de injusticias. Lo de los testigos salidos de las cárceles para rendir testimonio contra gente inocente. El tema es de mucho fondo, representante. El país merece conocer toda la verdad, eso es lo que se está pidiendo. ¿Quién le tiene miedo a la verdad si no han sido los que se han ubicado detrás de estas industrias criminales, de los falsos testigos, las falsas víctimas? Nos quieren escribir una historia a punta de mentiras y eso es lo que no vamos a permitir, que se conozca. Yo no le tengo miedo a la verdad de Mapiripán, por ejemplo, que se conozca a fondo qué sucedió detrás del caso del almirante Bachi, también manipulado, con falsas huellas, con todo tipo de montajes muy bien articulados con el ánimo de hacerle daño a las personas que le han servido a este país, pero de paso desinstitucionalizarlo. ¿Quién tiene en la cárcel al general Arias Cabrales? Un hombre pundonoroso, serio, transparente. Si hay alguno en este mundo es el general Arias Cabrales. Metido en una cárcel, pero por Dios, por cuenta de unas infamias, y en la cárcel estuvo como 8 años el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por unos desaparecidos que aparecieron. Pero por Dios, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Y el general Arias Cabrales sigue en la cárcel. Dios mío. Lleva más de
10 años preso, doctor Fernando. Esto es Y inaudito. entonces la Corte Suprema de Justicia, en lugar de resolver los casos de las personas que están privadas de la libertad, esperando un fallo desde hace décadas, no lo hace, pero sí se dedica 2 meses a interceptar grabaciones, más de 800 horas de audio para supuestamente demostrar la responsabilidad del doctor Álvaro Uribe en una manipulación en la que no ha participado de ninguna manera porque es evidente, y aún así se procede con esos casos. Y en el caso del doctor Arias, del general Arias Cabrales, no tiene derecho a un fallo. Él no se ha querido someter a la JEP porque está esperando que su justicia ordinaria, institucional y constitucional le resuelva un proceso. No tiene derecho a eso. Entonces yo lo planteaba en esos términos en el debate, de decir que esto no es una confrontación con la Corte Suprema de Justicia, porque es que eso es lo que quiere el senador Iván Cepeda en compañía, desestabilizar las relaciones del nuevo gobierno del presidente Duque, que es del Centro Democrático, que estuvo acompañado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, y quiere acabar con esa buena relación que desde ya se está construyendo en torno a la institucionalidad de este país. Y por eso es que el senador Iván Cepeda gana con cara y gana con sello. Él ya ganó. Ya puso en la pintura pública al expresidente Uribe, ya lo obligó a considerar la posibilidad de renunciar al Senado de la República, donde los colombianos lo necesitamos, y que él en buena hora ha reconsiderado su renuncia, pero él ya ganó, porque es que ellos han construido esto no durante años, durante décadas. El lobby que hace este colectivo alvear en Washington es impresionante. En el foro de Sao Paulo se refieren a la OEA como el Ministerio de las Colonias, pero a la hora de cooptar los espacios, de capturar los espacios para satisfacer sus intereses, ve a los unos allá haciendo cola en la Comisión Interamericana, con oficinas al frente de la Corte Interamericana en Costa Rica, y cofinanciados por quién. Pues estos señores, ¿en qué momento se ganaron el baloto y tienen dinero para votar para lo alto, para sacar testigos al exterior, para mantenerlos para allá, para generar todo tipo de plataformas, para sacar adelante sus mentiras? ¿Quién nos va a dar una respuesta? Que la Corte Suprema diga algo. Yo solicité por escrito la extradición del coronel Orozco como sujeto procesal y jamás me fue contestado ese requerimiento. Hay un prevaricato ahí, pues que respondan los funcionarios, porque alguien tiene que dar la cara para que volvamos a creer en la justicia de este país y podamos avanzar verdaderamente hacia un proceso de reconciliación donde se nos diga la verdad de cada uno de esos capítulos lamentables de nuestra historia, que lamentablemente hasta el momento no se han aclarado, y hasta que no se aclaren no va a haber paz en este país. Que los señores de las FARC, que ahora posan de grandes estadistas ahí en las comisiones constitucionales y en las plenarias del Congreso, le digan al país esta verdad. La FARC política, ¿cuáles fueron sus raíces? Al menos el doctor Antanas Mockus tuvo la decencia de desnudar su conciencia en el año 2015 cuando confesó haber sido colaborador y simpatizante de las FARC años atrás, pero absolutamente nadie tiene la gallardía de decir la verdad, cuéstenos lo que nos cuéstenos, y desnudando nuestras miserias, a ver si este país verdaderamente puede avanzar en un verdadero proceso de reconciliación. Y hay temas importantes que tratar. Miren en lo que se ha concentrado el debate público de estos últimos días, cuando es que la alimentación escolar, las cifras de desempleo, la reactivación económica, los problemas del campo, los problemas de la salud no dan espera, pero estos señores, Iván Cepeda, colectivos de abogados con el ánimo de meter expresidentes a la cárcel y de ganarse lucrosas indemnizaciones, no nos dejan avanzar, y después dicen que los guerreristas somos nosotros, cuando son ellos, con sus frentes, sus fundaciones y sus agencias de viajes, los que más daño le hacen a este país y no nos permiten avanzar en la agenda de desarrollo que tenemos por delante. Representante José Jaime Uzcategui, este es un gran tema para el país. Esto no puede seguir siendo así. La justicia colombiana no puede quedar en manos de unos sujetos de extrema izquierda, que son dueños de jueces también de extrema izquierda, con las que lo amenazan a uno. Entonces usted está amenazado y lo amenazan porque saben que lo van a llevar. Vaya usted a saber repartiendo como el expediente ante un juez de extrema izquierda, que le haga un escándalo y que le monte una pelotera porque está diciendo la verdad, y esa verdad incomoda a aquellos a quienes la verdad ofusca. De manera que
representante José Jaime Uzcategui, firme, aquí solo la verdad nos hará libres y tenemos que insistir en esto, cueste lo que cueste. Ya Cepeda nos está amenazando con proceso y él sabe por qué amenaza y con cuáles amigos amenaza y con qué cuenta para urdir sus tramoyas y para consumar sus iniquidades. ¿Cuántos oficiales, inclusive grandes oficiales del Ejército de Colombia, que han muerto de angustia y de dolor por procesos infames que se iniciaron en su nombre? En homenaje a todos ellos, en homenaje a todas esas víctimas, hagamos por lo menos lo que debemos hacer, que sea luchar por la verdad. Muchísimas gracias, representante, y hasta muy pronto. Esto sigue. Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo a toda la audiencia y que tengan la certeza que no vamos a guardar silencio ni nos vamos a quedar cortos a la hora de exigir que se respete la justicia y la verdad en Colombia para el bien de todos los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Fernando. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad.